Hola a todos y bienvenidos al taller de radio. Yo soy Emi y en el video de hoy tengo ganas de conversar un rato con ustedes. Hace varios días que me han hecho esta pregunta, varias veces me han hecho esta pregunta sobre qué es mejor, tener una radio online o tener un podcast. He respondido, pero me di cuenta que me la hicieron tantas veces esta pregunta que quiero responderla en un video para que todos sepan también qué es lo que pienso al respecto. Vamos a analizar ventajas y desventajas de cada formato desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista tiempo de producción, viralización, gastos, monetización, bueno, todo. Quédate hasta el final porque vamos a hablar sobre cómo monetizar tu contenido y cuál es el más conveniente, si la radio online o el podcast. Obviamente depende mucho de vos, pero quédate hasta el final que te voy a detallar todo paso a paso. Vamos a la intro y ahora sí empezamos a indagar sobre el tema. En el paso número 1 hay que hablar sobre el punto de vista técnico. ¿Qué es lo que necesitamos? Básicamente para todo vamos a necesitar sí o sí una computadora, ya sea una portátil, una de escritorio, pero para todo vamos a necesitar una computadora. Para tener una radio online lo que sí o sí necesitas va a ser un software, ¿sí? Un software de automatización de radio o al menos un reproductor de música donde vas a justamente transmitir tu música, ya sea Radio Voz, ya sea Jazzler, Salamandra Radio, Sara Radio, Dinesat, Spotify, no sé, YouTube Music. Vas a necesitar también un servidor de radio como Listen to My Radio, como Caster.fm que lo vimos la semana pasada, y además una conexión a internet súper estable. Y no menos fundamental es pensar que esa computadora que te dije al principio que necesitas va a estar encendida las 24 horas. Así que en este caso tener una radio online habría que pensar directamente en una computadora de escritorio. En cambio, para el podcast lo que vamos a necesitar es un micrófono. Vas a poder usar una computadora portátil con un programa de grabación y edición que pueden ser Audacity o puede ser Reaper, que son los dos gratuitos y hay un video en este canal en el que te hablo sobre la diferencia de esos dos software. Y una vez grabado y editado el episodio lo vas a subir a internet. O sea, no necesitas la computadora encendida las 24 horas ni tampoco una buena conexión a internet, porque podés hacerlo incluso hasta en un bar, por ejemplo. Conclusión: si no querés lidiar con la configuración en vivo ni depender de una conexión constante, ya sea a internet o una computadora encendida las 24 horas transmitiendo música, el podcast es más sencillo a nivel técnico, porque simplemente con un micrófono USB conectado a una computadora o incluso un celular grabando la voz, ya podés crear tu podcast. En cambio, si preferís una conexión con tu público en tiempo real, la radio online es definitivamente la mejor opción. Punto número 2 es el tiempo de producción. ¿Cuánto me lleva tener una radio online? ¿Cuánto tiempo me lleva hacer un podcast? En cuanto a la radio online, te requiere estar en tiempo real. Si vas a hacer un programa una vez a la semana en un horario específico, tenés que sí o sí estar ese día de la semana en ese horario específico sentado enfrente de la computadora con tu micrófono, con tu software abierto, transmitiendo la música que querés y interactuando también con tu audiencia en tiempo real. También podés tener una playlist automatizada con programas grabados, pero pierde esa dinámica del vivo en la radio online. En cuanto al podcast, se graba con antelación, lo que te permite un poco tener horarios flexibles. No siempre vas a grabar quizá el mismo día y horario. Podés un día grabar a la mañana, otro día a la tarde, otro día a la noche. Podés grabar un día 4 o 5 episodios
juntos y después te liberás por un mes, por ejemplo, y luego todos esos episodios que grabaste juntos lo vas programando que se vaya subiendo en distintos días. Entonces de esa forma es como que es un poquito más liberador en cuanto a tiempos no necesitas cumplir con un horario estrictamente. En conclusión, si tenés poco tiempo disponible, el podcast es la mejor opción porque podés grabar y editar y subir en tus tiempos libres. Y eso te vas manejando como vos quieras. En cambio, si preferís un contenido en vivo y dinámico, la radio online, como te lo dije antes, te va a permitir conectar con tu audiencia de manera inmediata, en ese mismo momento. Vos decís algo y la gente te va a responder en ese mismo momento. Esa es la gran diferencia con el podcast, que es un poco, por decirlo de alguna manera, atemporal. Paso número 3. La viralización y el alcance. Esto depende mucho del tipo de contenido. En los dos es igual. En radio online o en podcast, el contenido influye y mucho. En caso de las radios online, la viralización depende mucho de la cantidad de oyentes en vivo. Para atraer audiencia vas a generar una campaña durante varios días para convocar a toda esa audiencia que se conecte en tal día, tal horario, aunque sea una tira diaria de lunes a viernes a tal horario. Y lo fundamental es que promociones tu contenido y que cumplas, ¿sí? Si vos vas a decir tenemos la mejor música de rock, que pase lo mejor del rock ese día. Entonces de esa forma la gente llega y se queda, la audiencia se queda, porque vos estás cumpliendo y empezás a interactuar en vivo. Ya es otra cosa. En cambio el podcast tiene un potencial de viralización más importante, podríamos decirlo, porque vos lo subís y queda subido y lo podés escuchar cuando quieras y las veces que quieras y podés retroceder y queda para siempre. Por ejemplo, subido a Spotify. Incluso Spotify lo que tiene, por ejemplo, es que sugiere contenido similar. Entonces, si estás hablando de artistas de rock y tu contenido tiene que ver con artistas de rock, entonces Spotify va a recomendar justamente tu podcast. En cuanto a la viralización, quizá se viraliza a lo largo del tiempo el podcast, a diferencia de la radio que se viraliza en ese mismo momento. La radio online lo que tiene es este impacto inmediato, por llamarlo de alguna manera, que es ideal para eventos en vivo o contenido específico en donde vas a compartir cierto contenido. Por ejemplo, estábamos hablando de música de rock. El podcast es como una viralización constante y orgánica, ¿sí? Tiene la ventaja de que vos lo dejás y en algún momento alguien lo va a escuchar. Paso número 4, hablemos de gasto, hablemos de inversión. Acá sí que hay una gran ventaja por parte de los podcasts. La radio online necesitamos un servidor de streaming. Si querés uno bueno vas a tener que pagar uno, si no podés descargarte o iniciar tu radio con los que subo en este canal. Un software de automatización. ¿Hay pagos? Sí, hay pagos, obviamente, que son mejores, pero bueno, yo te ofrezco gratuitos. Radio Voz, Salamandra, son gratuitos y son muy buenos. Vas a necesitar un micrófono de calidad. Aquí, por ejemplo, tenemos uno que cuesta alrededor de $100 aproximadamente. Bueno, si querés uno incluso hasta de mejor calidad, $250. Tenés que ya pensar en eso. Tenés que pensar incluso en lo posible en un mixer. No es fundamental, pero pensalo también. Una computadora de buena calidad, teniendo en cuenta que va a estar conectada las 24 horas, y también una buena conexión a internet. Y todo eso es todo gasto, es todo inversión. En cambio, para el podcast la inversión inicial es mucho menor. Un micrófono USB puede incluso hasta costarte $50 y seguramente va a ser un muy buen micrófono conectado a USB que simplemente lo enchufas a la computadora y ya te lo reconoce y ya podés grabar tu podcast. Además vas a necesitar software para editarlo si hay gratuitos. Reaper, esta Audacity que lo podés ver en este canal, e incluso subirlo a las plataformas como Spotify es absolutamente gratis, porque lo tenés, por ejemplo, en el video de cómo hacer un podcast. Yo te explico cómo subirlo a Spotify y es absolutamente gratis. Entonces no hay mucho más que decir. Hacer un podcast es súper
económico. Y ahora sí, lo más esperado, el punto número 5, es la monetización. Esto es lo más importante y es básicamente por lo que muchos consultan. Che, ¿qué es mejor? ¿Tener un podcast o tener una radio online? Más que nada porque quiero ganar algo de dinero, por supuesto. Si vas a invertir tu tiempo en un hobby o en algo que te gusta, por lo menos quizás ganar algo. No te prometo que te vas a hacer millonario, pero por lo menos algo vas a poder llegar a ganar. La radio online sí vas a poder monetizarlo con publicidades en tandas, una vez por hora, 3-4 minutos, una tanda de avisos publicitarios. Podés hacer alguna que otra mención en directo en tu programa de radio y también programas patrocinados, que una marca patrocine un segmento en específico de tu estación de radio. La diferencia con el podcast es que la monetización incluye publicidad en los episodios o patrocinios en episodios específicos o incluso un canal específico que se base en un auspiciante. Por ejemplo, un local que vende pasajes de avión tiene un podcast sobre viajes. Y además de eso, plataformas como Spotify permite incluir anuncios automáticos según tu audiencia. Y de esa forma, creando varios episodios, teniendo una serie y teniendo cierta audiencia, Spotify puede llegar a darte algún rendimiento económico. Volvemos a lo mismo en la conclusión. Si querés monetizar en tiempo real y comentarle a tu audiencia en tiempo real o recomendarle un producto, radio online, no lo dudes ni un segundo. Pero para ingresos pasivos e incluso escalables, dependiendo la cantidad de oyentes que tenga el podcast, ofrece una monetización a largo plazo. Una radio online capaz que vos podés ofrecer, tu marca durante un mes y el podcast podés ofrecerlo durante un año porque va a estar subido un año ese podcast y eso el mercado no te lo va a discutir nunca porque va a estar subido en una plataforma durante todo un año. Bueno, entonces, ¿qué es mejor en este 2025? Si tener una radio online o tener un podcast. ¿Qué es lo que por lo menos pienso yo? Bueno, si buscas interacción en tiempo real, como ya lo dije durante todo el video, y dinamismo, la radio online es la mejor opción. De eso no hay absolutamente dudas, porque vos podés estar hablando de un tema súper actual y podés estar debatiendo con tu audiencia un tema súper actual sobre alguna banda de música o sobre algún tema político o sobre algún tema social. Y podés tener esa interacción, ese ida y vuelta, ese feedback con el oyente en tiempo real. En cambio, si preferís un contenido atemporal, un contenido que lo subas hoy y si lo escuchan dentro de 5 o 6 años va a seguir teniendo la misma vigencia, bueno, por supuesto te voy a recomendar 1000 veces el podcast. Incluso la producción es mucho más sencilla. En cuanto a la inversión es mucho más económica la de un podcast, y en cuanto al tiempo que te lleva para grabar, editar, publicar y todo eso, lo podés hacer en tiempos libres y no necesariamente tenés que estar respetando un horario específico que obviamente es el que te propones vos, tal día, tal horario para salir al aire en la radio. En el podcast no lo tenés eso. Creo que depende mucho del tiempo tuyo, del que vos tengas en tu vida diaria. Desde mi punto de vista, el podcast me parece que es dentro de todo lo mejor. Te da mucha más libertad para crear contenido. Lo único malo que le encuentro al podcast es que deja de ser en tiempo real. No podés interactuar mucho con tu audiencia. Creás el contenido y en algún momento la gente capaz que te va a escribir: che, escuché tu podcast, y vos capaz lo subiste hace 2 o 3 años atrás. Entonces esa es la parte que a mí particularmente no me gusta tanto. Bueno, y ahora quiero saber qué es lo que a vos te gusta, qué es lo que a vos te conviene, qué es lo que estás haciendo o qué es lo que preferís hacer. Bueno, quiero que me cuentes, sí, abajo en los comentarios. No olvides dejarme tu like y suscribirte al taller de radio, que me ayuda un montón para seguir creciendo, para seguir creando contenido. Te invito a que te sumes a nuestro server de Discord, que somos un montón, está creciendo a full, así que
Estamos súper contentos. Si tienes un ratito más, mirate alguno de estos 2 videos que aparecen aquí, o si no, alguno de los que te nombré durante todo este video. Nos encontramos la semana que viene. Gracias por estar ahí del otro lado. Esto fue el taller de radio con Emi Sheffer. ¿Y con qué vendremos la semana que viene? Bueno, no lo sé, pero tenía ganas de charlar un rato.